Las tensiones entre Israel y los palestinos han alcanzado su peor momento en los últimos años. El ejército israelí empezó a movilizar hoy tropas terrestres hacia los alrededores de la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista Hamás. Según Tel Aviv, es necesario tomar posiciones defensivas y estar preparados para la escalada que se avecina. Después del secuestro y el asesinato de 3 jóvenes judíos, la policía israelí halló en un bosque al oeste de Jerusalén el cadáver del adolescente palestino Mohamed Abu Deir. Estaba tan calcinado que para identificarlo fue necesario tomar muestras de ADN de la madre. La policía dijo que encontró un cuerpo, pero no pudo identificarlo. Me pidieron venir y tomarme muestras de ADN y estamos esperando los resultados. Fuentes palestinas atribuyen el asesinato a colonos judíos que habrían tomado venganza. El alcalde de Jerusalén advirtió que el crimen está siendo investigado y que la ley caerá sobre los culpables. Mientras tanto, los disturbios entre manifestantes árabes y fuerzas israelíes siguen aumentando. Anoche Israel lanzó ataques aéreos contra 15 posiciones en la Franja de Gaza después de haber bombardeado otras 34 el martes. Horas antes habían caído en territorio israelí 30 cohetes lanzados, según Tel Aviv, por militantes de Hamás. En el lado palestino se reportaron varios heridos y en Israel fueron afectados un edificio residencial y un kindergarten. Es un gusto decirle bienvenido al señor Juan Dircés, director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Muy buenas noches. Gracias, Pedro, por la invitación. Estamos caminando en una dirección que tristemente se ha caminado en otros momentos. Los tambores de la guerra están sonando otra vez. Es lamentable porque toda esta ola de violencia que hemos visto ha sido generada lamentablemente por el asesinato de 3 niños, 3 jóvenes, que iban, el pecado que cometieron era ir desde la escuela a su casa y como no tenían transportación, buscar que alguien los llevara en el camino. Lamentablemente los encuentran 2 terroristas del Hamás, los suben adentro del carro y los hacen desaparecer. No queda claro cuándo lo matan. El día de ayer salió a luz la conversación telefónica donde uno de los muchachos llama a la policía, lo que sería el 911, a decir que está siendo secuestrado y luego se escuchan unos tiros en la misma grabación. No sabemos si esos tiros fueron los que mataron y acabaron con la vida de los niños, pero esto fue un cambio fundamental. La opinión pública, el humor de la gente en Israel hoy está realmente por el piso. Ayer fue el entierro. Estos 3 muchachos, más de 150.000 personas se acercaron a ese entierro. Hoy le están explicando a una de las hermanitas de los niños de 4 años por qué el hermano, que no hizo nada malo en su vida, no va a regresar nunca mente a la casa. Es uno de los puntos neurálgicos del planeta. Y una de las cosas que me impresiona muchísimo es que 2 terroristas, o 4 o 7, puedan generar un desastre, porque de repente a nivel del jefe de Hamás no estaban pensando en hacer una cosa de ese tipo, o de repente sí, pero ¿cómo alcanza con que un pequeño grupito haga una cosa tan horrible como esta para que cambie drásticamente toda la dinámica? Lo que pasa, Pedro, es que acá hay un incentivo constante del gobierno de Hamás a secuestrar israelíes para canjearlos por prisioneros. En los programas de televisión, en la televisión que financia y que mantiene Hamás en la Franja de Gaza, donde traen a Mickey Mouse, lo traen a cantar cantores de gloria para que se inmolen los niños, para garantizarles que si matan judíos se les va a asegurar el paraíso. Con lo cual hay algo que es mucho más profundo. Acá hay sistemáticamente un adoctrinamiento de los niños en que hay que matar al que no es musulmán, sea judío, sea cristiano, porque de esa forma se garantiza el paraíso. Y más aún, a las familias de los terroristas suicidas se los recompensa y se les otorga vivienda gratis. Con lo cual es un sistema que promueve el odio y el terror en forma constante. Hasta que eso no se acabe, Pedro, no va a haber una solución pacífica, porque acá no existe con una promesa de paz, sino hay acciones concretas a detener el fundamentalismo y el odio que lleva a llevar este tipo de acciones. ¿Cuánto duele para una persona judía el hecho de que la política que tienen de no dejar que un soldado, un civil, quede en manos enemigas y estén dispuestos a liberar en algunos casos 500, 800, 1000 personas que en algunos casos incluyen terroristas con años de actividad? Pero fíjate lo más contradictorio de eso, es que
los asesinos de estos 3 muchachos habían estado ya encarcelados en prisiones israelíes. Y durante los últimos meses, por el compromiso del gobierno del primer ministro Netanyahu, fueron liberados 78 terroristas no sospechosos de haber cometido asesinatos. Terroristas comprobados que estaban en cárceles israelíes fueron liberados con la ilusión, llamémosle, la esperanza de que esto lleve a la finalización del conflicto. Y sin embargo, hemos visto una vez más que Israel ha apostado y sigue apostando a la paz. ¿Y qué conseguimos a cambio? Promesas vacías sin ningún tipo de resultado. Eso es lamentable. Estoy un poquito apretado con el reloj, pero quiero saber su punto de vista sobre si será ojo por ojo, diente por diente, lo que pasó con este palestino que apareció muerto, carbonizado. Primero que hay que hacer una diferencia. El ejército de Israel es el ejército de un país democrático que se mueve de acuerdo a las leyes y a la supervisión de la Corte Suprema. Con lo cual, acá no hablamos de igual a igual. Acá hay un grupo terrorista que es el Hamas y un Estado de Derecho que combate el terrorismo con los métodos que le otorga la ley. Todavía no se sabe qué es lo que pasa con este muchacho palestino. Es deplorable si es que alguien estuvo implicado, pero creo que aquí lo que hay que tener de fondo es de vuelta a lo mismo, ¿no? Pensar en las sociedades que educan a esos niños a cometer estas acciones. Un gusto tenerlo aquí, le agradezco muchísimo esta oportunidad. Un detalle adicional con lo que representa para quien hoy está mirando las conversaciones de paz. ¿Están muertas por el momento? Hoy no hay conversaciones de paz. El primer ministro de la autoridad palestina, el presidente Mahmoud Abbas, decidió aliarse con Hamas, que es el grupo terrorista que está enviando. Las últimas horas cayeron 48 misiles en territorio israelí. Hay 2,5 millones de israelíes que están pasando la noche en suspenso porque los misiles le pueden caer adentro de la casa y matarlos. Hasta que eso no se acabe, Pedro, ¿de qué paz estamos hablando? La autoridad palestina tiene que tomar la decisión. O negocio con Israel y le pongo fin, o me alío con los terroristas de Hamas. Hasta que eso no pase, no podemos seguir hablando de conversaciones de paz. Muchas gracias. Muy amable por acompañarnos.